Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues me presento, soy José Alberto Fernández. Hoy estaremos hablando sobre la clase dentro de la materia de narrativa audiovisual. Estaremos hablando sobre la fragmentación del espacio escénico. Esto, ¿por qué va a ser importante dentro de la clase? Porque nosotros estaremos realizando toda una estructura narrativa dentro de un inicio, desarrollo, clímax y final, es decir, dentro de una curva dramática. Esta curva dramática claramente vamos a encontrar tanto personajes como encuadres, movimientos, ángulos de cámara, para que todo esto se pueda conjugar con la composición gráfica y la composición fotográfica. Para ello nosotros estaremos retocando y estaremos tocando algunos temas específicamente sobre la fragmentación del espacio escénico en cuestiones sobre los planos. Esta clase estaremos hablando sobre los planos para revisar cómo las reglas de composición de nuestra fotografía las podemos estar llevando a cabo y que nosotros, tanto como camarógrafos, como directores, como productores, como realizadores, como directores de arte, estemos muy integrados dentro de la misma producción. Me voy a permitir compartir pantalla. Muy bien. Dentro de esta clase, nosotros estaremos realizando y viendo los conceptos básicos sobre una fragmentación del espacio escénico. Y cuando nos referimos a una fragmentación del espacio escénico, estamos hablando sobre cómo nosotros vamos a componer ese plano como como un acto de una relación en una composición y una comprensión visual. No únicamente estamos viendo una imagen, sino que nosotros estamos viendo un complemento de la imagen, junto con la iluminación, junto con la composición, junto con la área, ya sea de la posición, de los colores, de mi sonido, de si tenemos un sonido en primer plano, en segundo plano, un sonido off. Todos estos elementos que estaremos hablando durante esta clase y las demás clases, todos estos elementos se van a ir conjugando para que nosotros tengamos un porqué y un para qué. Más allá de un qué y de qué es lo que estoy viendo, yo necesito saber un por qué y un para qué de qué es lo que estoy viendo. Y es ahí en donde nosotros nos vamos a estar deteniendo y haremos algunas actividades y les estoy sugiriendo algunas actividades para que ustedes puedan ir identificando cómo van a estar relacionados estos elementos. Para comenzar, nosotros deberemos de estar pensando y deberemos de estar analizando realmente qué es una escena planificada. Cuando nosotros hablamos de escena planificada, nosotros debemos de comprender y debemos de estar bien puestos en el papel de director, porque ninguna escena propiamente no se encuentra planificada. Esto es que nosotros como directores ya tuvimos un proceso cognitivo anterior para que nosotros lo podamos manejar dentro de un espectador. Este espectador, cuando llega a esta situación de ver la imagen, ya la va a poder observar y no únicamente observar y pasarla por alto, sino relacionarla con todos los elementos significativos junto con elementos significantes. Como ustedes lo han de narrar y lo han de conocer de mejor forma, nosotros tenemos significantes y significados, es decir, la imagen que nosotros evocamos, que es ese significante, junto con los significados, es decir, todo el concepto que envuelve a nuestra imagen en este caso. Es esto que cuando así nuestro espectador va a relacionar todo lo que nosotros estamos observando, todo lo que nosotros como directores estamos enviando, y para que el espectador lo pueda estar relacionando con los significados, es cuando nosotros le estamos dando al espectador una escena planificada. Es ahí en donde el espectador lo vamos a ir dirigiendo de alguna forma también para que él lo pueda estar desarrollando de una forma más clara y más sencilla. Cuando nosotros hablamos de planificar una escena, y esta clase lo estaremos viendo de esa manera, hablaremos sobre los planos abiertos
por su duración. Es decir, tenemos tiempo y espacio que se conjuntan para poder dar pauta a un plano. Que esto es algo muy interesante porque nosotros debemos estar bien centrados y bien aterrizados, que el plano no corresponde a un encuadre. El encuadre es todo lo que sale en cuadro, perdón. Sin embargo, no todo el plano significa un encuadre o tendría la significación de un encuadre. ¿A qué me refiero con esto? Que todo plano corresponde a una posición de luz, a una posición de mis personajes, a un tipo de sonido, a un tipo de composición visual en cuestiones de arte. Esto es que si nosotros estamos haciendo un plano, nosotros ya tenemos un porqué del plano. Ya le estamos diciendo a nuestro espectador que vea y que priorice tal o cual elemento dentro de ese encuadre, dentro de lo que sale en el cuadro, para que se pueda dar una planificación. Es ahí en donde se convierte en un plano, no antes, porque nos podemos llegar a confundir que un plano es lo mismo que en un encuadre. No, el encuadre, y en resumidas cuentas, es todo lo que sale en el cuadro y el plano es esa composición que nosotros estamos viendo. Una vez analizado y una vez aterrizado esta situación, nosotros podríamos entender sobre cómo van a relacionar estos planos abiertos por su tiempo, por su duración. En un primer momento estamos hablando sobre los números de elementos. Entre más elementos tengamos, nuestro plano tendrá que tener más tiempo para que nuestro receptor lo pueda estar asimilando y lo pueda estar concatenando, es decir, que pueda estar relacionando lo que yo estoy observando junto con ese significado. Muy bien, es decir, tengo un significante, lo que yo observo, junto con un significado. Es decir, para qué yo quiero yo como director o como productor decirle a mi espectador que vea hacia tal o cual área de mi encuadre. Cuando hablamos del tamaño de la imagen, nosotros estamos hablando sobre cómo ese encuadre está explicado dentro de una composición. Entre más amplio sea ese tamaño de la imagen, entonces podríamos incluir todavía más elementos a nuestra imagen o bien dejarlo en un plano muy solitario para darle esa sensación de estrés a nuestra audiencia, de espera, de expectación, y esto claramente será una situación a elegir por el director. Entre más complejo, que este sería el tercer punto, entre más complejo, entre más difícil se encuentre este plano de analizar, tendremos que dar más tiempo a nuestro espectador para que lo pueda ir relacionando. En caso de que este tiempo sea muy corto, nuestro espectador tenderá a distorsionar esta realidad y por ende podremos no darle ese entendimiento que nosotros estamos buscando como productor o como director o como actor o como director de arte. El siguiente elemento dentro de esta duración de los planos, hablamos sobre el movimiento o la acción. Entre más acción se encuentre dentro de este plano, tendremos que decirle a nuestro receptor o a nuestra audiencia que se dé más tiempo de analizar en dónde se está llevando a cabo la acción. Supongamos películas de acción sobre, no sé, una persecución de automóviles, Rápidos y Furiosos, por ejemplo, nosotros estamos viendo demasiada acción y esos planos regularmente, eh, las secuencias de esos planos son largas, aunque los encuadres son cortos, 2 o 3 segundos, para darle todavía mayor agilidad y mayor movilidad a nuestra producción, la secuencia es muy larga. Y es ahí en donde nosotros estamos relacionando si un personaje ya estuvo invadiendo o estuvo agrediendo o estuvo haciendo una acción con otro personaje para poderlo ir relacionando y que no nos estemos perdiendo. El siguiente elemento tiene que ver mucho con el audio y este audio se relaciona junto con los diálogos. Entre más diálogos tengamos,
entre una relación de un personaje con otro, tendremos que tener ese tiempo justo en la duración de nuestro plano, ese tiempo para que nuestro receptor pueda analizar qué es lo que dijo un personaje y qué es lo que dijo otro. Ahorita vamos a ver un ejemplo, unos 1 minuto, 2 minutos, para que podamos ir viendo todos estos elementos de los planos y su duración. La acción de la cámara. Una cosa es el movimiento o la acción que está dentro de mi encuadre y otro lo que hace la cámara. Entre más rápidos movimientos tengamos en la acción de la cámara, va a tener una dependencia y va a estar implícita esa duración. Entre menos acciones tengamos con la cámara, entre más la cámara esté estática, nuestros planos tenderán a ser más tediosos, más largos, si es que ese tiempo está muy, muy amplio, por lo cual tendremos que estar ubicando si la imagen es compleja, es decir, si tenemos muchos elementos que decodificar, si hay muchos elementos, aunque sean muy fáciles, podríamos estar teniendo esta complejidad entre la acción de la cámara, número de elementos y nuestro movimiento o acción de los personajes. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, la película Pulp Fiction, donde está un actor está en una silla, la imagen está completamente estática y aquí involucramos la acción de la cámara. No tenemos movimiento o acción del personaje. Tenemos un medium shot, como lo vimos dentro de los encuadres la clase pasada, y no está tan complejo de comprender porque nada más estamos viendo a un actor. Nada más hay un número de elementos, un número de elemento, y además la acción de la cámara está fija, por lo cual entre más y más y más tiempo se alargue este plano, nos va a crear un estrés, que es lo que manejan muchos de los directores cuando los planos están muy, muy largos y nada más tenemos un personaje, como el caso de Pulp Fiction y Bruce Willis dentro de esta escena. Y relación a planos anteriores. Esto es muy interesante y es muy, muy importante, porque si nosotros no tenemos una relación anterior de un plano y no le damos ese tiempo a nuestro ojo y no le estamos dando un tiempo a nuestro receptor de cómo voy a relacionar el plano que estoy viendo en un presente con un plano anterior, el receptor no va a poder tener una secuencia para un plano futuro inmediato, es decir, para saber qué es lo que va a suceder. Le tenemos que decir al receptor de una o de otra forma que esté interesado en el siguiente plano, que pueda adivinar el siguiente plano sin hacerlo obvio. Esto nos va a permitir darle una secuencia a mi imagen y poder poner un nudo, que el nudo es aquel en donde va a crear una acción dramática y puede generar un giro dentro de mi historia. Y así sucesivamente, esta curva dramática nos va a llegar al desenlace, nos va a llevar hacia el final. Muy bien. Ok. Em, Visto de esta manera, nosotros podemos analizar y podremos estar checando cómo esta relación de los planos anteriores y sobre la complejidad, los movimientos de cámara, es decir, toda esta duración de los planos se va a estar relacionando en una imagen o en una película. Vamos a observar unos momentos esta pequeña imagen, un fragmento de esta escena. Igual ustedes la ubican perfectamente. Es Avengers Endgame, la última de las escenas, la escena más icónica de esta saga, donde el Capitán América se está relacionando o va a eh, tratar de derrotar a Thanos, ¿no? Al malo. Aquí vamos a estar viendo cómo nuestros planos se están relacionando igual por el diálogo, por movimientos de cámara, por la acción de la cámara, por la acción de los personajes y cómo estos planos abiertos se conjuntan junto con la iluminación. Ojo, y aquí es algo muy interesante. Nosotros estamos hablando una cosa sobre encuadres y otra sobre planos. Muy bien. Es decir,
La fragmentación del espacio escénico, estamos hablando sobre planos, esta misma composición de la imagen. Voy a reproducirla y podremos estar checando cómo cada uno de los elementos se relacionan en lo que nosotros vemos. ¿Me escuchas? Muy bien. Dentro de esta imagen, la voy a tener aquí para ir concluyendo lo que nosotros estamos buscando junto con la duración de los planos. En primera instancia vemos un personaje que en este caso es el Capitán América. Voltea en la parte de atrás, vemos a Black Panther, quien llega a escena, dándole eh, este apoyo hacia nuestro primer personaje. Lo que yo acabo de decir es sobre un lenguaje narrativo, sobre esta composición de los encuadres. Yo no únicamente estoy viendo a una persona que le está hablando a otra persona, sino estoy viendo cómo mi movimiento de cámara, es decir, la acción de la cámara, corresponde a una acción del personaje. Vemos la duración de mi plano, cómo el Capitán América se muestra cansado, cómo todas las características físicas de los dos personajes se hallan de esa manera muy unida para que podamos entender qué es lo que está sucediendo con un personaje y qué es lo que está sucediendo con otro personaje. Después abrimos el plano, o si nosotros fuéramos directores de esta película, hubiéramos visto cómo todos estos planos, al hacerse todavía más y más abiertos, vemos o podríamos checar cómo están introduciéndose todos los participantes, todos los actores, todos los personajes para darle todavía una mayor magnificencia. Es decir, cuando nosotros vemos a tantos personajes, tenemos que darle más y más y más tiempo para que esa complejidad la podamos tener más sencilla. Y esto se relaciona junto con la fragmentación del espacio escénico. Muy bien, a grosso modo. ¿Qué es lo que ahorita ustedes van a realizar? Vamos les voy a enviar este link para que ustedes puedan checar cuál es la relación entre todos los elementos que nosotros vimos sobre la duración de los planos específicamente en esta escena y los vamos a ir detallando de a poco, ¿vale? Esto es lo que ustedes estarán realizando dentro de la actividad. Al término, nosotros estaremos buscando y estaremos al mismo tiempo encontrando cómo van a ser esas relaciones entre los planos anteriores, que es lo que nosotros estamos necesitando para tener una narrativa audiovisual y tener a la par una percepción de la imagen junto con una semiótica dentro de esa imagen y dentro de esa composición visual para que nuestro receptor lo pueda llevar a cabo, ¿no? Esto es lo que nosotros estuvimos realizando durante todo este tiempo de clase y a forma de conclusión, estamos viendo cómo la fragmentación del espacio escénico se corresponde por dos elementos esenciales.
el movimiento y nuestros encuadres. El movimiento de mi cámara junto con los encuadres que al mismo tiempo se hacen composición y esta composición me crean una narrativa. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que los pueda ayudar. Estoy a sus órdenes. ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias y con esto concluimos.